Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy, una vez más, con noticias al respecto de héroes que viven en diferentes lugares del mundo, sembrando la paz de Cristo y el amor de Cristo. Hola, Nicolás. Hola, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros televidentes? Esperemos que estén muy ansiosos de hoy conocer la historia de los héroes de nuestra iglesia en un país muy pequeño, muy lejano y muy particular, que es un ejemplo hoy en día para la convivencia entre musulmanes y cristianos. Un testimonio histórico de lo que es la fidelidad al cristianismo. Nos vamos a ubicar al norte de Grecia, pasando de la bota itálica. En el mismo continente europeo ubicamos un pequeño país llamado Albania. Albania ha sufrido diferentes vicisitudes a lo largo de la historia. El último gran testimonio que dio el cristianismo fue en el siglo XV, de manos del famoso héroe Skanderbeg, aquel que lideró la defensa de los principios cristianos sobre la amenaza del pueblo islam. Para hoy en día, el pueblo de Albania es un testimonio, como bien lo decías, Nicolás, de convivencia, de ecumenismo. Vivió bajo el régimen comunista durante varios años y solamente hasta el año 91, Juan Pablo II pudo mandar los primeros 2 sacerdotes. De los cientos de sacerdotes y religiosos que habían, durante el comunismo fueron prácticamente erradicados. Los templos cristianos fueron destruidos o convertidos en bodegas, polideportivos o en oficinas estatales. ¿Qué quedó de Albania? ¿Cómo viven los cristianos? Vamos a contarlo hoy aquí en Héroes de nuestra Iglesia. Veamos esta nota. Ningún otro país, ni siquiera la ex Unión Soviética o China, ha tenido un régimen tan represivo contra la religión. Al día de hoy consideramos a Albania un país donde la religión fue oficialmente prohibida. Al principio el país formaba parte del bloque soviético, pero con la muerte de Stalin, Enver Hoxha quebró la relación con la Unión Soviética porque los acusó de revisionismo. Se alió con China, pero quebró la relación también con China para que el país permaneciera realmente aislado. Las playas, en lugar de quedar llenas de amantes del sol, quedaron sembradas con búnkers. Existen alrededor de 750.000 búnkers por todo Albania. Dejar el país estaba severamente prohibido y la gente que intentó hacerlo fue ejecutada y sus familias perseguidas. Aprendieron a mi padre y a mí. Pasé 18 años en prisión. Incluso el movimiento dentro del país no estaba permitido, por lo que la gente no podía abandonar las difíciles condiciones de sus vidas en las montañas, porque vivir en la ciudad era una especie de privilegio, de acuerdo con los seguidores del régimen. Sufrimos por parte del comunismo y no lo queríamos. Fueron tiempos difíciles, pero pasaron. Vino la democracia y las cosas fueron también difíciles. Solo gracias a Dios que tenemos libertad. La iglesia fue muy importante en la sociedad albanesa, incluso cuando los católicos eran solo la minoría, alrededor del 10%. La iglesia católica en Albania tenía un papel importante en la cultura, en la literatura y en el desarrollo del lenguaje albanés. El ataque contra la iglesia católica fue en 1967, cuando Albania se declaró una nación atea, por lo que la religión fue prohibida. Las iglesias fueron transformadas en gimnasios, tiendas, cines o fueron destruidas. Todo lo relacionado con la iglesia fue prohibido. Incluso mencionarla era suficiente para terminar en la cárcel. Los sacerdotes fueron asesinados, las monjas fueron expulsadas. ¿Cómo sobrevivió la gente? ¿Cómo vivieron y preservaron su fe a pesar de esta pesada persecución? La fe sobrevivió en los corazones de la gente.
Orábamos cuando estaba oscuro, las puertas de nuestras casas cerradas. Hacíamos el signo de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien nos hubiera visto, nos habría señalado frente a todos y nos habrían descubierto. Algunas personas continuaron haciendo la peregrinación a pie a los antiguos santuarios, incluso si estos santuarios fueron destruidos. La gente decía que iba a visitar a sus parientes, pero en realidad hacían una peregrinación. Cuando llegué aquí inmediatamente sentí que se necesitaba una presencia carmelita. Podríamos ofrecer a la nación algo para el espíritu, algo que hasta ahora no habían tenido la oportunidad ni de ver ni de oír. De este modo nuestra presencia aquí es para la gente un gran regalo, mientras que para mí personalmente el hecho de poder brindar luz a este país único realmente es una bendición. Desde 1944, con este gran régimen comunista, inicia una grande persecución en toda Albania. Un ejemplo de esto es que habían penas de entre 3 a 10 años a cualquier persona que portara cualquier literatura cristiana pública o privadamente. No se podía difundir. Fueron entre 1944 y 1952, fueron asesinados 23 sacerdotes y 82 sacerdotes y religiosas fueron condenados a trabajos forzados. Es decir, que esta persecución fue muy dramática, tanto que fue considerado como el primer estado ateo en el mundo. Sí, se declaró ateo un estado laico en el año 1967 y de todos los religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos que existían en el país, un país con un poco más de 3 millones de habitantes, 3.100.000 habitantes más o menos. Después de la caída del régimen comunista en el año 91 quedaban solamente un obispo y 30 sacerdotes y religiosos, o sea, minimizada la Iglesia Católica y el cristianismo. Inclusive en el año 2016, en abril del 2016, el Papa Francisco canoniza a 38 mártires, víctimas de este comunismo tan aterrador que vivió Albania. Sin embargo, y para gloria de Dios, no, Nicolás, vemos que sigue floreciendo el cristianismo. Hoy en día es un testimonio de fe para el mundo entero Albania. Así es, a pesar de las 1.820 iglesias que fueron quemadas y otras 300 más desapropiadas por el gobierno comunista, hoy en día existe una minoría cristiana, pero que tiene una fe viva, una gran fe. Se dice que en Albania la mayoría son musulmanes, un 70% son musulmanes, el 20% son cristianos ortodoxos y el 10% son cristianos católicos, que viven su fe en convivencia. Vamos a ver más adelante testimonios donde vemos cómo entre musulmanes y cristianos se ayudan sin ningún problema, ¿no es cierto? Es una iglesia que renace después de una persecución religiosa de muchos años a causa del comunismo ateo. Sin embargo, amparados siempre por la fe y fortalecidos, no solo Albania, sino también los países de África donde se sufre la persecución religiosa. Escuchemos al Papa Francisco que nos llama a la oración y a la unidad en torno a los cristianos perseguidos. El Papa Francisco implorando para que nos asociemos al sufrimiento de nuestros hermanos en África. Como ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no, Nicolás? Son hermanos nuestros que están sufriendo y que están entregando muchas veces su vida por nuestra perseverancia y por el florecimiento de la Iglesia en el mundo entero. Es un compromiso nuestro, no solamente estar informados al respecto de esta realidad que muchos medios de comunicación no difunden, sino también estar unidos en oración y ayudar también para que las obras de la Iglesia puedan florecer. En estos lugares hay seminarios, en estos lugares hay monasterios, en estos lugares hay comedores comunitarios, hay viviendas para niños, se les brinda educación gratuita, pero eso necesita también de nuestra mano amiga, bondadosa y generosa. Y es también el apelo que hacemos hoy a todos ustedes, que sigan pendientes de todo el crecimiento de la Iglesia en estos lugares donde está siendo perseguida, está siendo bendecida también por Dios, a la vez de que se presentan estas situaciones dramáticas para los cristianos, pero necesitan de nuestra ayuda y de nuestra hermandad. Así es, en África se dice la siguiente frase de África, dice, cuando todas las necesidades básicas no existen, lo que el cristiano entiende es que lo que verdaderamente le pertenece y tiene es la fe.
ellos lo único que tienen. Ellos dicen, yo tengo la fe de por sí, me hace falta el agua, yo no oro a Dios para tener más fe, como lo hacemos nosotros los cristianos en Occidente, sino ellos oran, Señor, ya que te tengo a ti, dame agua, dame luz, dame comida, porque son tantas las necesidades y además también tantos los proyectos que la Fundación tiene activos en África, que pues te queremos hacer a ti partícipe de estas ayudas, porque es un continente muy necesitado, pero con una fe viva, auténtica. Sí, es necesario nosotros tener en cuenta los 3 pilares de la Fundación Pontificia, que tiene que ver mucho con nuestro perfil y nuestro carisma al respecto de la evangelización en el mundo. Recordemos que la oración, primero que todo, como ya decíamos, muy importante para la perseverancia de estos hermanos en estos lugares críticos donde están sufriendo persecución, por nuestra propia perseverancia también en los países donde quizá no estamos viviendo una realidad tan cruda como ellos. Después, información, no solo enterarme a través de las redes sociales, nosotros hacemos un esfuerzo muy especial dentro de la Fundación para mantener la información al día de lo que sucede en el mundo entero con respecto a la Iglesia Católica, al cristianismo y a las diferentes religiones que son perseguidas a causa de su fe. Y tercero, con la ayuda que podemos brindar. ¿Cómo podemos concretar o materializar esta ayuda, Nicolás? Concretamente las ayudas las pueden hacer a través de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hay diferentes formas de donación, por internet, en los eventos que realizamos acerca de todas estas realidades, donde informamos acerca de todas estas realidades, y en las campañas pues digitales. Ustedes pueden comunicarse a la Fundación para entender cuáles son los procesos de donación. Pueden hacer una donación a través de los diferentes bancos, vía Baloto también. Entonces son muchas las vías, los medios para poder hacer una donación y que esta ayuda concreta llegue a estos países donde más necesitan ayuda los cristianos. Entonces pueden llamar a nuestra fundación con sede en Bogotá al 484-8890 o a través del celular 314-445-1449. Pueden también escribirnos o ver la información en la página web www.acncolombia.org y al correo info@acncolombia.org. Ahí tenemos un área encargada solamente en nuestra oficina de las donaciones. Si escriben un correo, les vamos a dar toda la información de cómo hacer puntual esta ayuda. También en Facebook, ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, CO de Colombia, en Twitter, @Iglesia que Sufre y en Instagram, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Por favor, hagan parte de esta ayuda. Tú puedes hacer parte de estos héroes de la Iglesia que quizás no sufren las realidades que sufren nuestros hermanos cristianos en África o en Albania, como lo hablábamos también hoy, pero sí puedes ser un héroe en cuanto a la ayuda que les puedes dar. Recordemos también que si ustedes desean que llevemos la información, hagamos una charla en algún grupo de oración, en un movimiento apostólico, en una comunidad religiosa, en una parroquia, lo que nosotros llamamos una promoción dominical del trabajo de la Fundación, pueden contactarnos también a estos números telefónicos, correo electrónico, en fin, redes sociales, y con gusto atenderemos su pedido de manera gratuita. Es una obligación nuestra como cristianos estar unidos en torno a Jesucristo y ayudar a proclamar el reino de Dios en el mundo. No se olviden que los esperamos aquí siempre para mantenerlos al tanto de lo que están viviendo los héroes de la Iglesia en el mundo entero. Terminamos con esta nota y unidos en oración, hasta la próxima. Tenemos aquí hoy como invitado a Monseñor Segundo Tejado, español que estuvo 10 años en Albania como párroco y director de Cáritas. Monseñor, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Usted va justo en 1994, el mismo año de la película que yo estaba hablando, usted llega a Albania. ¿Qué conocía antes de llegar a Albania sobre este país? Pues sí, yo conocía muy poco, casi nada. Conocía un poco a través de la izquierda española, la izquierda maoísta, que tenía Albania como una especie de paraíso en la tierra. De hecho, hubo muchos españoles que fueron a Albania a estudiar y a vivir en Albania para conocer cómo vivía este paraíso de este dictador Enver Hoxha, que había creado una especie de jardín del Edén en el mundo. Muchos volvieron decepcionadísimos. Otros, pues en su ideología, creyeron todavía de haber encontrado pues eso, el Edén. Conocía un poco esto y poco más, muy poco más. ¿Y cómo era el Edén cuando usted llegó en 1994? ¿Era un Edén? No, era un desastre auténtico. Era una sociedad completamente retrasada, una sociedad rural,
muy pobre, sobre todo a nivel social, y pues eso, que había vivido una especie como de sueño, cerrada al mundo prácticamente al final, en los últimos años de la dictadura. Albania estuvo cerrada a cualquier colaboración con cualquier país después de que rompieron con China, que fue su último aliado después de la Unión Soviética y de Yugoslavia, pero prácticamente aislado, por lo cual toda la tecnología, todos los avances en medicina, en industria, nada, no encontraba uno por la calle, pues sí, algunos coches, ya que empezaban a llegar desde Italia, poco más. ¿Cómo era el panorama religioso de Albania? Porque Albania no es un país de mayoría cristiana. Exacto. Albania es un país de mayoría musulmana. Es un tipo de islam bastante particular porque sea el comunismo con sus imposiciones, incluso en cuestión de comida y de bebida, sea el tipo de islam del Imperio Otomán, que es un islam un poco particular, con cual la práctica religiosa es prácticamente nula. Yo digo siempre que Albania es un país que ha vivido un periodo muy largo de ateísmo. Entonces, hay una cultura musulmana, las familias, los clanes, por el apellido, por la historia, por la tradición, son musulmanas o son cristianas, pero luego realmente 50 años de dictadura y de prohibir las religiones, pues sin catequesis, sin formación, claro, ha creado un pueblo de personas agnósticas o ateas, de hecho. Porque en 1967, si tengo bien entendido, las mezquitas, las iglesias fueron cerradas, la religión fue prohibida. Todo esto ha influido en menos coherencia también en la religión. Sí, claro. Fíjense, es el único país que por constitución prohibió las religiones. Hizo posible la persecución de las religiones. O sea, esto ha sido el único país, porque los demás países tenían legislaciones que paraban o que limitaban la práctica religiosa o las actividades de la Iglesia, pero Albania fue el primero y único país que lo prohibió por constitución. O sea que eso es un primado que tiene muy importante. Y esto, claro, dio que desde el momento que por la constitución estaba prohibido, los sacerdotes fueron a la prisión o a los campos de trabajo. Las iglesias cerradas o destruidas, convertidas en almacenes, las mezquitas igual, o sea, es muy duro. ¿Ha escuchado usted testimonios de personas, de sacerdotes, por ejemplo? Sí, muchos. Cuando yo llegué prácticamente habían consagrado a los primeros obispos después de la caída del comunismo. Monseñor Mirdita venía de los Estados Unidos, había estado párroco en una parroquia en Nueva York. Él pertenecía a la parte albanesa de Montenegro, pero luego estaba el arzobispo de Scutari, Frano Elia, que conocí muy bien, que había salido de un campo de trabajo prácticamente, algunos años antes, y llevaba, me ha contado, Monseñor Asta, Monseñor Cep Simoni, ahora me vienen muchísimos nombres, todos los que entonces el Papa fue en el año 93 a consagrar a estos 4 primeros obispos, que fueron los 4 primeros. Anterior a ellos había estado el nuncio apostólico, el hoy cardenal Iván Díaz, que hizo un trabajo fantástico organizando toda la jurisdicción eclesiástica de Albania. Y luego vino el Santo Padre en el 93 a consagrar a estos 4 primeros. 3 de ellos habían estado en la cárcel. Me imagino que la cárcel en aquella época no era lo que hoy quizá, ¿no? O sea, bajo el término cárcel significa persecución, significa tortura, vejaciones. Bueno, al inicio sí, seguramente. Esto ellos no te lo contaban, porque son cosas que se saben luego, muchas de estas cosas, pero son cosas que no se cuentan. Y bueno, lo pasaron muy mal, de cómo te cuentan y cómo contaban las cosas, lo pasaron muy mal. Hubo santos en esta situación. Gente, ahora me acuerdo del padre Luli, jesuita, que aparte de los que fueron fusilados y fueron asesinados en el tiempo del comunismo, y los que murieron en esta situación de hambre, de sufrimiento, de tortura. Pero luego yo me encontré el padre Luli, que fue un hombre verdaderamente fantástico, estuvo en Tirana muchos años, hasta que murió, y pues un hombre santo, un hombre que no hablaba nunca mal de nadie. Y él una vez me dijo, se había encontrado por Tirana paseando el juez que le había condenado y se reía, con cariño, sin ningún tipo de rencor. Claro, en estos casos la santidad de las personas también viene, no obstante el sufrimiento y la cruz.
En esa época, ¿cómo se transmitía entonces la fe, siendo que está prohibido terminalmente cualquier práctica de fe? Pues dos maneras. Las abuelas, que siempre son más valientes, y enseñaban a los niños, y las madres, enseñaban a los niños las oraciones. Luego había pequeñas tradiciones de los católicos, el huevo de Pascua, el huevo pintado de rojo, que tenían prohibido los niños. Los niños no podían ir al colegio con un huevo de Pascua porque enseguida se daban cuenta que eran católicos. Pero esto lo hacían escondidas, lo hacían en secreto, y estas pequeñas tradiciones han mantenido un hilo de fe que ha sido lo que luego ha permitido que la Iglesia continuara después de la caída del comunismo. No podemos acabar nuestro programa hablando de Albania sin hablar de una mujer que fue un carisma para todo el mundo, pero que tuvo su cuna en esta zona de la tierra, de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Usted la conoció personalmente? Sí, la conocí en Albania. La conocí en uno de los viajes que hizo, de los varios viajes que hizo a Albania, a fundar los monasterios que ella, los conventos que ella abrió en Albania, que fueron, me parece que eran siete conventos de sus monjas. Ella nació allí en Skopje, pero tenía la madre y una hermana en Tirana, que vivieron siempre en Tirana. Hay una anécdota muy bonita que yo quiero contar. Ella pidió al dictador poder visitar a su madre cuando estaba muy enferma, estaba muriendo, y el dictador le negó el permiso para poder entrar. Y murió su madre y su hermana, y ella no pudo ir a verlas antes de morir. Cuando se abrió Albania, ella fue la primera vez, llegó al aeropuerto, la recogió el nuncio, y la primera cosa que pidió fue ir al cementerio y comprar un ramo de rosas, un ramo de flores. Fue al cementerio y llevó el ramo de rosas al dictador. Esto fue un signo fantástico, de una santa. Realmente. De una santa. Solo los santos hacen estas cosas. Estoy segura que Albania tiene la bendición de la Madre Teresa de Calcuta desde el cielo, que la ayudará siempre. Pero ¿cómo podríamos nosotros concretamente ayudar? ¿Cuál es la gran necesidad, por ejemplo, en estos momentos de Albania? Yo creo que en ese momento Albania necesita realmente un movimiento de nueva evangelización. Y en este sentido yo creo que la gran necesidad hoy en Albania, aparte de los testimonios, que es lo más importante, al final el testigo de quien ha vivido la fe es la riqueza mayor que podemos dar a un pueblo. Todavía hay muchas iglesias que no se han construido en muchos pueblos, porque no es fácil. Se destruyeron todas las iglesias, se han reconstruido muchas, pero siempre hay pueblos que no tienen lugares. Hablábamos antes de la periferia de las grandes ciudades, ahí hay que construir todo nuevo, no había nada. Entonces hay que comprar el terreno, hay que hacer la iglesia, hay que hacer las estructuras, las escuelas. Son pueblos que siempre necesitan una mano, siempre. Muchas gracias, Monseñor Segundo Tejado, por estar aquí hoy con nosotros y habernos presentado esta realidad histórica y actual de un país como Albania. Muchas gracias, recen por mí.